noches, compañeros, otra vez por aquí. Vamos hoy a terminar esta segunda parte de hacer el análisis de todas estas situaciones que nos interesa muchísimo para minimizar el riesgo en la colocación de los implantes. Estamos en este tema bastante básico, por ahora estamos muy básico, porque nos han escrito y nos han dicho, oiga, no siempre temas tan complejos. Entonces dije, perfecto, vamos a empezar por algo muy simplecito y en eso estamos hoy. Así que vamos a tardar unos 40-50 minutos y terminamos este esquema. Y de una vez les adelanto, la próxima semana no dictaremos charla, nos iremos una semana más allá. Muy bien, dicho esto, sin más preámbulos, vamos a lo que nos trajo acá. Correcto, estamos hablando de estos, los análisis de los factores de riesgo en implantología. Y la semana pasada hablamos, lógicamente, estuvimos hablando de una parte de ellos y hablando de la cantidad de hueso disponible, ¿cierto? Y podemos desarrollar, por ahora estamos hablando de la cantidad, también podemos hablar de la calidad, pero esta charla va solo de cantidad de hueso. La vez pasada hablamos de lo alto, de lo ancho, ¿vale? Y hoy vamos a hablar de la longitud y la angulación, ¿vale? Esto es importantísimo, ya solo para colocar un solo implante es importante, tanto como para hacer una rehabilitación de la boca, toda la boca, por ejemplo, ¿vale? Entonces, hablemos de la longitud. La longitud, como dice ahí, es desde el punto de vista mesodistal. Al colocar un implante está limitado por estructuras anatómicas, dientes o el mismo implante, ¿vale? Quiere decir que si tengo un diente tengo que tener una medida para minimizar el riesgo de reabsorción, ¿vale? No solo es importante la distancia, que lo es y mucho, también influyen otra serie de factores que hoy vamos a poner un ejemplo muy interesante en cual no respeto esas medidas y cómo se comporta en el tiempo, ¿vale? Me están diciendo que no tengo audio. Sonido, por favor, me confirman si tengo audio. Por favor, me confirman si tengo audio. Correcto, estamos hablando de estos, los análisis de los factores de riesgo. Sí, me dicen que yo tengo audio aquí. ¿Ok? Yo tengo audio, no sé si ustedes me escuchan, pero yo tengo audio. Muy bien, entonces lo que le cuento, hoy vamos a ver algún caso. Ahora sí hay audio, gracias. Ok, perdón. Va a haber algunos casos, vamos a usar un caso en el que no respeto esas medidas y cómo se mantiene esto en el tiempo, ¿vale? Por eso sí es cierto que la distancia es una pieza muy importante, pero no es la única pieza importante en este puzzle del mantenimiento de hueso, ¿vale? El mantener una distancia adecuada disminuye la posibilidad de lesionar las estructuras adyacentes y las reabsorciones verticales, ¿correcto? Vamos a pegarnos a una estructura, por ejemplo, nos pegamos detrás del dentario o tampoco hay tanto encima del dentario, el pegarme bastante al dentario, pues puedo tener una compresión en el cual puedo tener algún tipo de problemas a nivel nervioso, por ejemplo. A nivel pegarme demasiado a un diente, pues puedo tener esa reabsorción vertical. ¿Correcto? Puedo tener esa reabsorción vertical. La longitud residual está directamente relacionada con escoger el diámetro del implante. Quiere decir, si no es lo mismo hacer una medición con implantes de 5, ¿vale? Que implantes, por ejemplo, de 3,2, 3,5, no sé, si me ocurre ese. Por consiguiente, si voy a utilizar implantes de 5, pues voy a tener mucha más necesidad a nivel longitudinal. Ya no hablemos a nivel transversal, ¿vale? Pero longitudinalmente también tenemos que prestar atención qué tipo de tamaño, qué tipo de diámetro del implante vamos a utilizar. Importantísimo. Y les voy a dar un tips muy importante, y es que cuando hacemos implantes unitarios, ¿vale? Vamos a hacer 3 implantes, pero vamos a hacer uno primero, luego el otro, luego el otro. Esta distancia es fácil de controlar. Pero cuando hacemos implantes muy enseriados,
en una longitud determinada, por ejemplo, se me ocurre, voy a poner 2 implantes. Tengo un implante al 4, ¿vale? O al 5, y tengo un implante al 4 y tengo un diente, tengo un diente en el 4, tengo un diente en el 7 y necesito poner 4 y 5 seriados. Entonces, como tips, concéntrese en el diente, no entre implantes. Porque si tengo una longitud que caben 2 dientes perfectamente y respeto mi distancia al diente, mi implante 5 respeta la distancia al diente del 4 y mi implante 6 respeta la distancia al diente al 7, la distancia entre 4 y 5, entre 5 y 6 va a ser buena entre implantes, ¿vale? Por norma, si la distancia es correcta, ¿vale? O sea, tengo la distancia del 6 y del 5 perfectamente, concéntrense, más si lo van a hacer seriados, en no equivocarse al diente continuo y no entre implantes. Si lo hacen perfectamente al diente continuo, no va a haber problema entre implantes. Esto es como un tips para aquellos que están trabajando seriados. Sí es cierto que también venden unas, la verdad lo tengo pero nunca lo he utilizado, son como unas de medición, unas reglillas en el cual te pone ahí 2 dientes, 3 dientes, los que necesita y te da la posición más adecuada, ¿vale? Es otra forma, pero aquellos que están empezando a hacer implantes seriados, que tienen una serie de ventajas y una serie de desventajas, ¿cierto? La mayor ventaja de colocar implantes seriados es aumentamos la velocidad, por consiguiente menor tiempo de cirugía, el paciente no se cansa tanto, no tenemos que abrir el campo quirúrgico que se mantenga tanto tiempo abierto, ¿cierto? Cuanto menos tiempo el campo esté abierto, ¿cierto? La encía esté abierta, más fácil es la recuperación, menos posoperatorio, ¿vale? No disminuimos el sangrado, el periósteo está más cerca, por consiguiente no disminuimos esa irrigación venosa y arterial que nos da el periósteo, entonces eso es muy bueno, ¿cierto? Minimizamos la inflamación, entonces hacemos seriados, entonces fresa de lanza en uno, fresa de lanza en el otro, 1,8, pero tenemos la complicación de que no tenemos la guía, porque cuando estamos empezando creemos que la guía es el implante al lado. La mejor guía es el diente de al lado, si está en su buena posición, la mejor guía es el diente al lado. Ahora, ya me está diciendo, no, es que es un edéntulo, pues ya trabajamos otra serie de cosas, ¿vale? Estoy trabajando solo para cuando hay estructuras muy cercanas, como son los dientes. ¿Correcto? Muy bien, entonces para que no se los olvide, vamos a colocar este tips muy claro. Mira, entre implante y diente, dependiendo del artículo, le van a decir 1,5, 2 milímetros. Y entre implante y implante nos van a pedir 3 milímetros. ¿Vale? Eso es la literatura real. Eso es lo que todo el mundo nos cuenta. Eso es lo que es cierto. Esto es así. ¿Vale? Pero sí es cierto que todas estas medidas estaban trabajadas antes de tener el Platform Switching. ¿Vale? El Platform Switching nos permite un poquito más cerca. Sí es cierto que si lo vemos desde el punto de vista de irrigación, si minimizo la condensación, quiere decir que estos implantes no entran con tanta fuerza que entren normal, puedo cambiar esto, ¿vale? Puedo estar un poco más cerca, ¿listo? Este es el típico ejemplo. Lo que hago es concentrarme en la distancia de acá, ¿ok? Esto fue interesante porque esto lo tengo en una charla. Yo realmente lo que hice fue poner este implante. Este paciente ya tenía este implante, si se fijan es conexión externa y estaba funcionando bien. Cuando puse la conexión interna le falló la corona, una corona colada, se partió, ¿vale? Entonces decidí unirlo, ¿ok? Lo uní y esta es una de las prácticas que tengo que es más estético, una conexión interna, una conexión externa, y aquí es el ejemplo típico para poder discutir el tema. Pero bueno, ese no es el tema, lo trataremos otro día, ¿correcto? Miremos la antítesis, ¿vale? Lo otro fue perfectamente ejecutado, todo muy bonito, un buen tal, no hubo problema. Pero miremos la antítesis, esto lo realicé yo hace aproximadamente unos 17 años, y saben que me gusta sacar muchos de mis casos antiguos, los nuevos casi no me gustan sacar. ¿Por qué? Porque los nuevos soy más cuidadoso, he aprendido mucho de mis errores, ¿vale? He aprendido muchísimo a lo largo de más de 20 años de práctica, entonces los de ahora no tienen chiste, ¿no? Sí, está todo bonito. No, los bonitos son estos realmente, en el cual se aprende. Pero en aquella época,
¿vale? Nos basábamos de otros principios erróneos. Por ejemplo, el principio más normal erróneo en aquella época, nos pedían que los laterales y los centrales fueran implantes extremadamente anchos, lo más anchos posibles, pero nadie nos contó que las absorciones eran muy grandes. Entonces, estos son los errores que he cometido yo. Le pedí al ortodoncista que me abriera un poquito más los dientes, me dijo que no podía cuando tomó una periapical. Vale, olvídense de TAC para aquella época, ¿no? Hace 17 años no teníamos esa facilidad de pedir un TAC, ¿vale? O sea, olvídense. Aquel que esté colocando cirugía hace 20 años sabrá lo que le cuento, ¿no? Pedir un TAC era como... trabajábamos con ortopanto y Resec, de estas ortopantos que supuestamente la elongación un 25%, pero todos sabíamos que aquello iba hasta más de 25 y nos daban unas reglillas en el cual decía si la colocación era de 15, 20, 25, 30, 35, ¿no? Y nosotros jugábamos con eso, ¿vale? 10 años atrás más o menos pues ya empezamos a tener el TAC, 5 años más acá ya lo tenemos mucho más fácil, 2 años más acá pues casi todos tenemos en nuestra consulta, ¿vale? O gran parte de los que están haciendo consulta nueva ya tienen su propio TAC, ¿correcto? Y eso está bien, pero en aquella época pues, no, pero sí quiero mostrar el comportamiento, ¿ok? Entonces, claro, mirar esa distancia, o sea, esa distancia es muy justa para un implante pequeño, pero recordar que para aquel momento nos pedían implantes anchos, ¿correcto? Entonces, mirad, lo que hice fue hacer una incisión, crestopalatina, y fresa de lanza, fresa de 1,8 e inmediatamente un implante cónico. Lo que estoy haciendo con un implante cónico es minimizando la posibilidad de lesionar las raíces, las pocas raíces que tenía, porque tenía unas reabsorciones, minimizando, ¿vale? Pero quiero que se queden con la respuesta transversal, longitudinal, o sea, errónea, totalmente errónea, muy errónea, ¿correcto? O sea, aquí todo el mundo sabe qué va a pasar, va a haber una reabsorción vertical totalmente, pero lo que hice fue, aquello entre la ignorancia de aquella época, ¿vale? Lo que hicimos fue sumergir el implante y asumo una pérdida adicional. Quiere decir, es un implante cuello pulido y asumo que va a perder ese milímetro de cuello pulido. Al ser cónico, espero que se estabilice lo antes posible, ¿vale? Aquí, en aquella época, éramos muy fieles a la conexión externa, ¿vale? Es más, éramos fieles a la conexión externa y lo que hoy denominamos tissus level, ¿no? Aquí entonces, olvídate, no le llamábamos tissus level ni nada de estas cosas. Eran implantes que los colocábamos por encima del hueso. Cuello pulido iba por encima del hueso, haciéndole caso a lo que nos comentaba el doctor Braneman, ¿vale? Entonces el cuello estaba por arriba, sabíamos que iba a haber una reabsorción, pero para aquel momento ya empiezo con mis pasos de tejidos blandos y asumo el riesgo gracias a que tenía este gran tejido queratinizado grueso, ¿vale? Tejido queratinizado grueso, recuerden que ya hemos hablado que un tejido puede ser grueso y no precisamente queratinizado. En este caso es un tejido queratinizado grueso y esto es exageradamente bueno, ¿vale? Por lo menos nos va a ayudar a minimizar el error. Entonces, aquí había un poco de ignorancia, un poco de querer hacer las cosas bien y un poquito de caminos sobre el tejido blando, ¿no? Para aquella época tampoco éramos muy buenos en el tejido blando, ¿vale? Cuando hablo en plural, hablo porque no había mucho de tejidos blandos. Los tejidos blandos vienen a ser muy fuertes hace 10 años, 12 años, empieza a tener forma. Hace 5 ya nos preocupamos muchísimo por el tejido blando, desde la cosa más básica hasta lo más complejo, pero aquella época no, ¿vale? Y colocamos este trabajo muy pegado, ¿vale? Tenemos ese problema que les cuento, transversalmente, ¿ok? Pero tengo un muy buen tejido queratinizado. Esta paciente se va para Estados Unidos, llega el tiempo, le hago una corona provisional, ¿ok? Se va para Estados Unidos, esto es lo que yo pensaba en ese momento. Dice, mira, tengo un cuello pulido, voy a perder este milímetro, al alejarme con el cuello, con la corona, con el implante cónico, voy a minimizar la pérdida transversal.
pero estaba respetando que nos pedían coronas, implantes anchos para que la emergencia fuera más bonita, era lo que nos decían. Claro, sacrificábamos emergencia, ¿vale? Sacrificábamos hueso por emergencia, o sea, terrible aquella cosa. Pero miremos qué pasó. Paciente le pongo un provisional, se va el provisional, cuando me vuelve así. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les hice el comentario de que sí es cierto que desde el punto de vista transversal voy a tener una pérdida ósea? Estoy segurísimo que voy a tener una pérdida ósea. Estoy seguro que, porque tengo fotos, creo que a 10, 12 años, la última radiografía creo que la tomé hace 10, 12 años, y sí es cierto que perdió ese milímetro y poco más de lo que yo decía, pero de cara a la parte estética funcional, sabiendo que no es un plataform switching, se mantuvo muy bien las papilas, teniendo presente que es un mérito de que tenía un biotipo extremadamente grueso. No es un mérito mío, ¿vale? Lo mío es que asumí el riesgo, ¿correcto? Asumí ese riesgo. Esto se le pusieron los pilares, ahora sí se le hizo una... Para aquel entonces trabajábamos con el circonio, tuvimos muchísimos problemas con el circonio. Al día de hoy el circonio ha dado un vuelto muy grande. No trabajo tanto con coronas sobre circonio, tengo que ser honesto, de este tipo. Utilizamos otro tipo y van bastante bien. Ahora, este tipo de circonio que trabajamos hace años, se nos partía muchísimo, el circonio se nos estallaba. Al día de hoy, los resultados son todo lo opuesto, muy bien. Esto es el día que puse la corona, ¿vale? Recién cementada. Y bueno, lógicamente esto tengo el caso más preparado, más perfecto, y cómo se comportó en los años. ¿Okay? Puedo decirle que no ha cambiado absolutamente nada. Nada. Pero vuelvo a decir, es un mérito más de que tiene un muy buen tejido queratinizado. ¿Correcto? Muy bien, la angulación. La angulación ya hemos visto vertical, transversal y longitudinal, ¿cierto? Ahora vamos a darle un poquito más a esa parte de inclinación, que es muy importante. La parte de inclinación es muy importante. Yo puedo tener un hueso transversal bastante bien, pero si mi angulación va a vestibular, todo ese hueso se va a perder. Y perdónenme, y voy a hacer un poco falta de tacto, pero es uno de los casos por los cuales más me contratan a mí, ¿vale? Para resolver problemas por mala inclinación, mala angulación a vestibular, y aparecen esas reabsorciones verticales bastante fuertes, ¿correcto? Esas regeneraciones, reabsorciones verticales bastante fuertes, es por una muy mala orientación en implante, ¿correcto? Yo puedo tener esta inclinación del diente perfecta, pero si esa inclinación no está orientada, digamos la inclinación está bien, pero no está en la posición transversal bien, tengo un problema, ¿correcto? Tengo un problema y tengo que mantener ese eje, ¿correcto? Aquí, miremos este caso. Si yo invierto mi eje para ganar algo de hueso, pues seguramente todo este hueso, desde aquí hasta acá, si no lo controlo con una buena regeneración, voy a tener una pérdida transversal de hueso, ¿correcto? Voy a tener esa pérdida transversal de hueso, bastante complicado, ¿entiendes? Y les puedo decir que esta pérdida transversal, si el biotipo no es exageradamente bueno, va a empezar ahí a hacer esa bolsa y poco a poco va a ir perdiendo este implante. Y lo que me encuentro es que los doctores le dan más tiempo y creen que por obra y gracia del Espíritu Santo el hueso va a crecer, y cuando se encuentra en un implante que está totalmente suelto y una pérdida vertical abismal. Por consiguiente, cada vez que ven estos pacientes que al cepillarse les duele, una radiografía que les dice no le dé más tiempo, deje de estar mandando antibiótico para ver si todo funciona, no, tiene que meterle manos al lío, porque vas a tener un problema en el tiempo, que a lo mejor al principio, bueno, se implica una maniobra un poco compleja, pero es que si lo esperas en el tiempo vas a tener un problema muy grave, ¿vale?
Miremos entonces, hay que prestar mucha atención, la longitud del eje, la curva de Wilson, la curva de Speed, todo eso marca la inclinación, cosas que tenemos que prestar mucha atención, ¿vale? Una curva de Speed demasiado abierta es una reabsorción segura de la tabla vestibular, ¿vale? Una curva de Wilson abierta, seguro va a haber una reabsorción. Muy abierta, seguro va a haber una reabsorción bárbara, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con esa longitud del diente para mantener su eje, ¿vale? Otras cosas que nosotros hacemos en estas inclinaciones, y lo he mostrado muchas veces, es pasar detrás del nervio. Detrás del nervio tiene unas ventajas y una serie de desventajas. Este fin de semana, el viernes, hice una cirugía en la cual coloqué 2 implantes detrás del nervio. Este caso lo voy a presentar muy bien porque quiero que se den cuenta los riesgos que puede pasar, ¿vale? Oye, ya lo verán, lo mostraré. Uno de ellos fue muy arriesgado, hubo complicaciones relativamente serias. Hubo complicaciones relativamente serias, gracias a Dios, ¿vale? Hablando, me dicen que no, que se recuperó todo perfecto, pero me quedé porque me encantó ese caso, a mí me encanta cuando me va mal, porque creo que es donde realmente se aprende, ¿no? Cuando la cosa va mal, la gente aprende muchísimo, y la idea mía no es mostrar, mire lo guapo que está quedando, mis trabajos, no, la idea mía es enseñar, y les voy a mostrar ese trabajo porque, entre otras cosas, grabamos, hubo un mal manejo en el paciente, y lógicamente el manejo del paciente es culpa mía, y en el cual hice una perforación de la arteria dentaria, y aquello tienen que ver cómo drena de sangre, bastante interesante, ¿vale? Bastante interesante. Voy a mostrar ese trabajo y lo importante de la orientación en el espacio en este tipo de trabajos para poder pasar detrás de un nervio. Esto es, estamos hablando de cirugías un poco complejas, por no decir que bastante complejas, pero si la técnica es buena se puede. Y este tipo de cirugía con esas inclinaciones, ¿vale? Dependiendo cómo haga la inclinación, puedes o no puedes tener esa reabsorción que les estoy comentando, ¿vale? Este es un típico trabajo de estos pacientes que tienen atrofias marcadas, que la parte de arriba va a llevar implantes, y podía arreglarlo con un Olen 4, un Olen 5, ¿vale? Poner 2 implantes laterales al dentario y 3 implantes a nivel incisivos, aguanta un poco más las fuerzas. El paciente, aunque atrófico es la mandíbula, es un paciente relativamente joven y he decidido arriesgar un poco más. Entonces, ¿cómo arriesgamos un poco más? Es hacer ese Olen 4, el Olen 5, pero vamos a colocar 2 pilares en el sector posterior, ¿vale? Y estos 2 pilares obligatoriamente tienen que pasar inclinados, ¿correcto? Esos pilares pasan inclinados, como en este caso, mirad, pasa totalmente inclinado, ¿ok? Aquí no va a haber una reabsorción propiamente dicho. Recordar que esto está ferulizado, por consiguiente las fuerzas transversales no están diseminadas porque está todo ferulizado. Por consiguiente, este es un paciente que no va a tener una reabsorción del hueso alrededor de los implantes. Sí va a tener otra serie de problemas, ¿vale? Esos implantes laterales están muy asociados a un problema de tejidos blandos. Por consiguiente, normalmente aquí lo que hacemos es un desplazado de los tejidos blandos y lo tenemos que acompañar, ya sea con un queratinizado, si no hay, tenemos que hacer un queratinizado, una especie de IGL, ¿vale? O sencillamente un desplazado apical, dejando esos 2-3 milímetros de queratinizado muy a fondo de vestíbulo, ¿vale? Más buscando la línea oblicua externa, lo colocamos allá a un espesor parcial, y lo que buscamos, realmente, es que este implante esté cubierto con un muy buen tejido, ¿correcto? Estoy hablando de los implantes laterales al dentario, ¿vale? Cuando voy a las universidades a dictar clases, ¿ok? Una de las cosas que dejo claro es que mi obligación como speaker es mostrar lo que se puede hacer. No los estoy incitando a que lo hagan, siempre hago mucho énfasis en eso. No los estoy incitando a que lo hagan. Para hacerlo necesita una curva de aprendizaje muy seria, ¿vale?
Esto no es la foto de Facebook. Yo siempre lo he dicho y lo diré siempre. Hay dos tipos de fotos, las que te enseñan y las de Facebook, las de Instagram, las de mostrarme. Las de mostrarme no me dan de comer, ¿correcto? Las de estas, que son el diario, son las que te dan de comer, al que aprendes mucho. ¿Okay? Entonces, muchos jóvenes ahora, como está todo en las redes sociales, lo que buscan es el mostrarme. No, aquí no queremos mostrarnos. Aquí queremos hacer las cosas bien, ¿vale? Entonces, no los estoy incitando a que hagan esto. Estoy mostrándoles que se puede hacer y esto tiene una curva de aprendizaje extremadamente seria. ¿Vale? No sé por qué puse este vídeo aquí. Ok, ya me acordé. Muy bien, vamos a mirar este vídeo. Creo que es un vídeo muy interesante, ¿vale? Alguna vez creo que aquí utilizo la técnica de doble botador, ¿ok? Creo que utilizo eh, técnica, ¿vale? Me acuerdo también, o sea, aquí estoy minimizando las fuerzas, y a esto estoy minimizando la vestibular. Es una técnica que es compleja, un botador, correcto, pero lo que hace es un botador, también lo acompaña a que ese movimiento, ¿vale? Hace, entonces, con una palabra al diente, aquí lo que hace es una pérdida. Normal, lanza, por eso un pelín no se olvida abajo, tenemos la lengua, la tenisal, ¿ok? Y bueno, también ahí en ese sector también nos queda, recordar que en ese sector también está la terminación de la arteria lingual. Y en este preciso instante, cuando estoy colocando, mirad los pequeños errores que pueden dañar algo. Mi implante está chocando en los dientes, me empeñé en que iba a entrar, ¿ok? Hago una presión inadecuada. Al hacer la presión inadecuada, mi implante gira hacia vestibular. ¿Correcto? Cuando voy a colocar mi tornillo de cicatrización, de cierre, me doy cuenta que esa no es la angulación que había puesto. ¿Correcto? Esa no es la angulación que he puesto. Entonces decido tomar cartas en el asunto en ese mismo acto quirúrgico. Por consiguiente, decido ver qué es lo que pasó. Al día de hoy, esta incisión no la hubiese hecho así. Quiero que quede claro que al día de hoy, esta incisión no lo hubiese hecho así. Me hubiese ido a 2 dientes y lo hubiese hecho un poco más divergente. ¿Ok? En aquella época, todas estas cirugías lo hacíamos totalmente paralelos. Y utilizábamos solo un diente. Al día de hoy utilizaríamos 2 dientes al lado y lado de la regeneración que pienso hacer. Y a su vez, un poco divergentes. Muy divergentes no me gustan, pero algo divergentes sí. ¿Vale? Mirad, solamente al tratar de destapar, separar el colgajo, ya mi implante está bailando. ¿Vale? Ya cometí un error transversal, un error totalmente transversal, complicado, pero totalmente transversal. ¿Correcto? Muy bien, tenemos un implante totalmente suelto, lo acabé de colocar, ¿lo vieron? Entonces ya tengo que tomar otra decisión. Esto es lo que yo a mis alumnos les digo. Si ven el error, actúen de una vez. Si esperan para actuarlo después, hay más problemas. No pierdan tiempo. ¿Ok? Miremos, esto es una técnica muy compleja, ¿vale? Esto es una técnica muy compleja. Es jugar tanto con el fresado como con el implante. ¿Ok? Parece fácil, pero tienen que saber muy bien porque si la angulación no es en el momento adecuado, lo que hacen es salirse por la tabla vestibular. Si lo hacen demasiado rápido, lo que hace es caer en la parte vestibular, como en este instante ahí me alcanzó a caer.
¿correcto? Muy bien. Aquí lo que voy, siempre a fresado biológico, siempre a fresado biológico, y lo que buscamos es... buscar ese hueso autólogo. Voy a colocar el implante otra vez, ahora voy a asegurarme, mirar cómo entra de vestibular, buscando esa inclinación que hizo el primer, ¿cómo se llama esto? El primer fresado e inclino, ¿vale? Es un plataform switching, ¿vale? Al ser un post-extracción voy a sumergir, dependiendo del artículo, te va a decir entre 1 y 3 milímetros, aquí yo creo que rocé un poquito más, casi los 4, ¿ok? Casi los 4, y buscamos ese torque que no tenía. Pero ahora tenemos un problema de hueso en la tabla. 4, 5, 6 espiras me quedaron por fuera, entonces vamos a regenerar. ¿Ok? Colocamos una membranita, ¿ok? Una membrana, esta es una membrana de reabsorción media, no son de reabsorción muy lenta, más o menos unos 3-4 meses, se mantiene en boca. Voy a fijarla, recordar, todo lo que sea regeneración, cuanto más fijo, mejor. Todo lo que sea regeneración tiene que ir fijo, no se les olvide eso, ¿vale? Recuerden los principios de la regeneración. ¿Estamos al aire bien? Por favor, si alguien me puede confirmar que estamos al aire. Vale, parece que tengo problemas con la señal. Voy a continuar. Si veo que hay problemas, me devuelvo. Entonces, lo que vemos es todo lo que tiene que ver con regeneraciones. Traten de que todo sea lo más fijo posible, ¿vale? Lo más fijo posible. Y esto nos va a ayudar bastante, ¿vale? A uno de los principios de la regeneración ósea, que es fijación absoluta. Y esto tiene que estar fijo, como su nombre lo dice, fijación absoluta. ¿Ok? Sin problema. Por favor, ¿alguien me puede confirmar si estoy al aire? Muy bien. Continuamos. Y lo que hacemos es, por lingual, voy a suturar la membrana. Y en aquella época hacíamos ese corte muy grande del periósteo, que lo que ganábamos tejido, pero ganábamos también muchísima inflamación. O sea, el tejido lo cerrábamos muy bien, pero es que perdíamos teníamos muchísima inflamación, pero muchísima. ¿Vale? Al día de hoy hacemos otras técnicas, en el cual pues, nos ayuda bastante. ¿Correcto? Aquí hacemos ¿sí? Una muy buena sutura, ya el tejido está suelto. Recuerden que es otra forma de operar. Antes se operaba muy diferente. Ahora estas técnicas han mejorado muchísimo. Esto puede tener fácilmente 6-7 años tal vez. ¿Vale? 6-7 años tal vez puede tener esto. ¿Vale? Y esto, me gusta el proceso, ¿no? Me gusta por eso bastante, pues porque tuvimos muchísimos problemas, ¿vale? Muchísimos problemas con la inflamación. El resto, podemos decir que salió todo perfecto. ¿Ok? Muy bien.
aquí un colchonero, ¿vale? Este es un colchonero modificado, un colchonero horizontal modificado, es este punto que estoy utilizando, es un punto que realmente lo podemos utilizar, pero nos gusta más el colchonero normal asociado a un punto simple, ¿vale? Sí es cierto que el punto colchonero modificado es equivalente a tener un punto colchonero más un punto simple, pero no es lo mismo, ¿vale? Siempre es mejor que estén por separado. Y después terminamos con puntos simples, o también podemos utilizar en la parte de abajo un punto colchonero. Perdonar por la señal. Ok, perdonar por la señal, pero no sé qué nos está pasando. Ok, este caso está totalmente reportado, realmente salió bastante bien, muy bien todo, nada que decir. Un caso que quedó muy bonito, pero creo que es un caso que un pequeñito error nos hizo tener un problema transversal bastante serio. ¿Correcto? Un solo problema transversal, ¿sí? Realmente un descuido, porque lo único que pasó fue que el porta chocó en el diente. Al no haber ese espacio necesario, me hizo hacer un pequeño error hacia vestibular y hizo la fractura. Muy bien, preguntas, ¿vale? Una charla muy básica, que espero que les abra un poquito la mente, un poquito más la mente y tal. Me preguntaban por aquí, doctor, libros así interesantes de cirugía que me recomiendan. Es que hay tantos buenos que hay uno que me gusta mucho, es también muy básico, pero me gusta mucho. Este es un libro que yo me apoyo mucho, que se llama Complicaciones en implantología, cómo identificar, prevenir y tratar las complicaciones en implantología, del doctor J. Alfredo. Vale, es uno entre muchos libros que les puedo recomendar. Es un libro bastante interesante para aquellos que quieran empezar en el mundo de la cirugía un poco de nivel. Este les dice las complicaciones para que sepan realmente en dónde se van a meter, y es bastante interesante, ¿vale? Es bastante interesante, pero hay libros, no sé cuántos libros tengo, pero todo depende de qué quieres, en qué quieres meterte. Hay unos libros, hay unos libros muy interesantes de Tinti, bastante interesantes. Wow. O sea, todo depende de dónde quieren enfocarse, ¿vale? Pero a mí este de las complicaciones me gusta mucho porque si saben lo que puede pasar en negativo, es más fácil que digan, mira, quiero evitar esto y me voy a concentrar mucho más en lo otro. Por ejemplo, una elevación de seno, si sabes todas las posibles complicaciones, a lo mejor me tomo muy en serio hacer una elevación de seno. No llegar y es una ventanita y una telita y se levanta, ¿no? A lo mejor me lo tomo muy en serio, ¿vale? Una fractura ahí estoy viendo, entre las cosas que estoy viendo, la fractura de un diente, dice, oye, ¿por qué de un implante? ¿Y por qué se me partió un implante? Dice, ahora a lo mejor me tomo más en serio el no utilizar calcinables. A lo mejor me lo tomo un poco más en serio, ¿vale? A lo mejor me tomo más en serio el utilizar un transepitelial, ¿correcto? El poner implantes que se vayan al seno. Dice, a lo mejor me tomo más en serio que si no tengo un muy buen soporte óseo, un buen hueso remanente que pueda condensar, a lo mejor no pongo el implante, a lo mejor me sale más rentable esperar 6 meses y poner el implante y evitarme un problema, ¿correcto? Entonces, hoy vamos a recomendar este libro. No, el autor ni nada, no lo conozco, no tengo nada con él. Lo digo como digo cuando recomiendo algo, sin ánimo de lucro, ni me dan algo ni nada, pero aquí está muy interesante.
lo que son las osteonecrosis, lo que puede pasar. Les recomiendo este libro. Hoy les recomiendo este libro, ¿vale? Muy bien, compañeros. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Hoy fue una charla así bastante entendida, ¿vale? Oiga, muy buena esta pregunta. Doctora María Isabel, un fuerte abrazo. Muy buena la pregunta, ¿vale? Es una pregunta difícil, muy difícil de contestar, sobre todo aquellos que colocamos implantes hace más de 20 años, ¿vale? La doctora dice: doctor, buenas tardes, para definir cuándo dejar o retirar un implante en el momento de la colocación. ¿Cuántos newtons considera usted que es el límite para definir si se deja o se retira un implante, ¿vale? Cuando empecé a colocar implantes por allá en el 97, por allá más o menos, 97 tal vez, nos pedían unos newtons de entre 15 y 20 newtons, ¿vale? Y al trazar de los tiempos pasaron a 22, 25, 30, 32, 35, 40, 45 y algunos que creemos en los implantes de determinado lugar a 50 newtons, ¿vale? ¿Qué quiero decirte con esto? Los newton puede ser muy discutido, muy discutido. Yo he visto trabajos donde se han dejado con poco más de lo que puedes hacer con la mano. Les recomiendo que ustedes sepan cuántos newtons hace su mano, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Enroscan el tornillo de cierre, por decir algo, ¿sí? Y después van sumándole a la llave dinamométrica cuántos newton hasta que quiebra. Entonces saben más o menos ustedes cuáles son los newtons de su mano. Yo he visto colocar implantes a mis alumnos con muy pocos newtons, por debajo de 20, 15 newtons, y el implante ir de maravilla. Y prueba de eso que Branneman nos lo dijo. En su momento lo hacíamos así. Lo que pasa es que sí es cierto que si vamos a colocar en posextracciones, no me gustan implantes a muy bajos newtons. No me gustan. Entonces, no tomo el dejar o no dejar un implante por los newtons. Lo tomo por lo que haya a su alrededor. Por ejemplo, voy a colocar un implante en una elevación de seno con 6 milímetros. Voy a colocar un implante, ¿vale? En la elevación de seno. Entonces hago una elevación de seno, voy a ponerlo más difícil, tengo 4 milímetros y voy a colocar un implante. Si con estos 4 milímetros no supero los 30 newtons, es un implante que no voy a poner. Porque es un implante que ya está con todas las posibilidades de que se vaya hacia el seno. Entonces, yo personalmente no lo colocaría. Sí es cierto que he ido a conferencias donde hay doctores que con 1 milímetro han puesto el implante, con 1 milímetro no encuentras torque, ¿vale? Pero sí es cierto que solamente he visto 2 casos. Entonces, y como yo eso lo he hecho, y hice, no estoy seguro si fueron 17 o 20 casos, y de los 17 o 20 casos, los 17 o los 20 casos me tocó que ir a sacarlos del seno, pues me dan para pensar de que le haya ido bien en 2 casos no significa que es una técnica que yo haría. Yo no lo haría. No es que buscará un apoyo en una apófisis palatina, pero eso ya es otra historia. ¿Ok? Entonces, si voy a hacer un posextracción, una carga inmediata, le prestaría mucha atención a los newtons. Dice, yo creo que los newtons, dice Casado, yo creo que los newtons se da a cada implante dependiendo de la localización y el tipo de hueso, creo. Sí, tienes toda la razón, ¿no? Dependiendo del tipo de hueso y tal, pero yo puedo tener un hueso muy poroso y puedo buscar un torque de 40 newtons, siendo un hueso tipo 4. O puedo ser un hueso tipo 1 y buscar los 40 newtons. ¿Claro? Entonces, lo que dice tiene razón, pero no la tiene a su vez, ¿vale? Complicado explicar esto hasta ahora ya, ¿vale? Quiere decir, si es cierto que dependiendo el hueso que esté, por ejemplo, un hueso que nunca llegará a 40 newtons, una apófisis palatina, perdóname, rectifico, un pterigoides, no vas a llegar nunca a 40 newtons, nunca. Bueno, voy a retirar la palabra nunca, voy a poner casi nunca, porque yo soy el primero que coloca fresa de lanza y pongo un implante de 5 y aún así no llego a 40 newtons, es que no me acuerdo de haber llegado a 40 newtons, ¿vale? Es más, he puesto implantes ahí a 15, 20 newtons, sabemos que esto es aire, lo que hay ahí, pero es un aire que está sangrando, es un hueso que está sangrando y después he tenido un implante perfectamente cargado,
¿vale? Sí es cierto, y tengo que hacer aquí una pequeña comillas, un pequeñito trampa, que estoy buscando una pared cortical para apoyarme, pero es muy poquito, buscando esa bicorticalización, es muy poco lo que se busca, ¿no? A no es que vayamos directamente a la pterigoides, pero para buscar una pterigoides tenemos que estar hablando de por lo menos 16 milímetros, por lo menos, realmente hasta 21 llegaríamos a un pterigoides fácilmente, ¿vale? Pero bueno, vamos a suponer que hay una reabsorción, todo esto, y podemos encontrarlo a 16 milímetros. De resto es un poco más complicado. Estando ahí en huesos extremadamente porosos, que no llegamos a torques muy interesantes, podemos buscar esa fijación, ¿vale? Entonces, la pregunta de la doctora, una pregunta muy, muy compleja, ¿vale? Muy interesante, pero muy compleja de explicar. Entonces, personalmente, asocio a los newtons a las necesidades que tengas, ¿vale? Sí es cierto que por norma estamos buscando los 30-35 newtons, pero vuelvo y les digo, hemos puesto implantes a muy bajos newtons, de por sí era así para los, bueno, yo puedo hablar del 97, 95, pedían eso, ¿vale? Antes, mucho antes más. Sí es cierto que hubo un momento que trabajamos con los impactados, y los impactados, olvídate, eso tenía más torque que lo que ustedes se pueden imaginar. Yo siempre he dicho que yo puedo darme el lujo de decir que he puesto 5 impactados en mi vida, que fueron mis primeros 5 implantes. O sea, una verdadera locura, lo mejor para la época, pero al día de hoy pensar en un impactado, pues complicadísimo, ¿vale? Aún así, algún día les enseñaré un truco para buscar torque convirtiendo un implante roscado en impactado, pero esto no se puede decir por internet. Mentira, sí se puede decir, pero otro día lo digo. Muy bien, doctores, muchísimas gracias por acompañarme. Muy buenas las dos preguntas, muy bueno lo del libro. Así que nos vemos en 15 días. La próxima semana no estaré aquí, así que nos vemos en 15 días. Voy a buscar un tema, ahora la próxima semana, un tema más complejo, ¿ok? Muy bien, sí, lo de las fuerzas en los dedos es importante, ¿vale? Muy bien, compañeros, que estén muy bien, que pasen muy buenas noches. Nos vemos en 15 días. 15 días. Chao.